Él apareció ensangrentado en la carretera pidiendo ayuda y no podía ignorarlo. Eso fue lo que me cambió la ruta, la neta. Pensé que solo iba a ser otra noche larga en la mula, pero bastó un segundo, una mirada, y ya no había marcha atrás. Lo que vino después no fue solo una bronca más en el camino, fue el tipo de cosa que te hace dudar de todo lo que crees saber. Porque hay paradas que no están en el mapa, y hay decisiones que te persiguen para siempre. El rugido del motor rompía el silencio de la madrugada salteña, mientras la mula de Ramiro se deslizaba pesada por la Ruta Nacional 9. La lluvia fina comenzaba a empañar el parabrisas, y los limpiaparabrisas batallaban con su ritmo cansado, como si también cargaran años encima. Dentro de la cabina, el olor a café quemado y tabaco viejo se mezclaba con el eco de una canción de folclore que salía por la radio. «Otra vez la misma tonada, che», murmuró Ramiro mientras golpeaba el tablero con los nudillos. Llevaba 3 horas de camino y apenas había cruzado con un par de luces lejanas. A esa hora, la carretera era de él. Pero esa soledad, que antes lo hacía sentir libre, hoy pesaba distinto. Un bulto de sombras cruzó repentinamente frente al camión. Ramiro pisó el freno con fuerza. La mula se estremeció y patinó unos metros antes de detenerse. «¡La puta madre!», exclamó, con el corazón latiéndole en las sienes. Abrió la puerta y bajó con una linterna. El aire estaba húmedo, cargado de tierra mojada. Miró alrededor. Nada, ni animales ni personas, solo los grillos interrumpidos por el sonido del motor aún encendido. Se rascó la cabeza, escupió al costado del camino y volvió a subirse. Pero ya no estaba tranquilo. Revisó los espejos una y otra vez. La sensación de que algo lo estaba observando lo acompañó durante los siguientes kilómetros. El café del termo estaba tibio. Le supo amargo, como todo últimamente. Ramiro acomodó el asiento y encendió otro cigarro. Su mente viajó, sin permiso, a aquella última vez que vio a su hijo en la terminal de Tucumán. Las palabras duras, los reproches, el portazo final. Ya ni recordaba por qué había empezado la bronca. Un trueno lejano lo sacó de su trance. Miró el reloj. 4:27 AM. Hora de parar un rato. En una curva amplia, vio el cartel de un viejo parador abandonado. Bajó la velocidad y estacionó a un costado, donde antes solían parar los camiones para dormir. Apagó el motor. Silencio total. Solo el golpeteo de la lluvia sobre el techo metálico. Encendió la radio para romper la quietud, pero todas las frecuencias estaban muertas. Entonces escuchó algo. 3 golpes. 1, 2, 3, secos, en la parte trasera del camión. Frunció el ceño, tomó la linterna y bajó de nuevo, esta vez con una barra de hierro en la mano. Rodeó la mula con paso lento. «¿Hay alguien ahí?», gritó, en voz firme. Silencio. De repente, un sonido sordo vino desde la parte donde estaban las lonas, como si algo o alguien se moviera dentro de la carga. Ramiro se acercó con el corazón acelerado. «Si esto es una joda de algún pibe, te va a salir cara», advirtió, corriendo una de las lonas con fuerza. Nada, solo cajas de autopartes, bien amarradas. Respiró hondo. El aire tenía ese aroma espeso de la tierra húmeda, con un dejo metálico que no supo explicar. Iba a volver a subir cuando lo vio. A unos 20 metros al borde del camino, una silueta. Una figura humana, quieta, empapada, apenas iluminada por la luz tenue de la cabina. Ramiro se quedó helado. «Oye, ¿estás bien?». La figura no respondió, solo levantó un brazo, lentamente. Ramiro dio un paso hacia adelante, aún con la barra en la mano, y entonces lo vio más claro. Era un joven, ensangrentado, con la ropa hecha jirones, los ojos desorbitados. «Ayúdeme», susurró el muchacho casi sin voz. «Por favor, me quieren matar». La lluvia se volvió más intensa, y en ese instante, Ramiro supo que esa ruta ya no sería como las anteriores. Ramiro lo miró por el espejo retrovisor.
El muchacho estaba sentado en silencio, empapado, con la cabeza gacha y los brazos cruzados sobre las piernas. No había dicho más de 2 palabras desde que subió. Apenas un gracias y un lo siento. Llevaba una herida abierta en la ceja y las manos temblorosas. Aún no sabía si era por frío, miedo o las 2 cosas. La mula volvió a rodar, lenta, como si también sintiera el peso de lo que acababa de pasar. Ramiro encendió la calefacción y por un momento nadie habló. ¿Te están buscando?, preguntó finalmente sin mirar al joven. Silencio. No soy la policía, nomás quiero saber a qué me estoy metiendo. Elías, porque así había dicho llamarse, no respondió. Solo cerró los ojos, como si eso bastara para desaparecer. Ramiro suspiró, hondo. El mismo tipo de silencio incómodo que conocía de memoria, como aquel día con su hijo, Santiago. «No me entiendes, viejo, nunca me entendiste». La voz de Santiago le llegó como un eco sordo, clavándole en el pecho. ¿Cuántas veces había querido volver a esa tarde, a ese último cigarro compartido en la puerta de la casa? ¿Cuántas veces había ensayado disculpas en la cabeza que nunca se animó a decir? Ramiro apretó el volante con más fuerza. La carretera seguía mojada y los faros apenas alcanzaban a romper la neblina. El silencio dentro de la cabina era como una losa, espesa, densa. Elías respiraba agitado, tal vez por el dolor, tal vez por algo más. «Tengo agua ahí atrás en la hielera», dijo Ramiro rompiendo de nuevo el hielo. El joven dudó un segundo, luego giró con torpeza y buscó la botella. «Gracias». Ese gracias sonó distinto, más humano, más presente. «¿De dónde venías?», insistió Ramiro con voz más baja. Elías le lanzó una mirada rápida, luego volvió la vista al frente. «Del cerro, estaba escondido». «¿Huyendo?», asintió apenas. Ramiro tragó saliva. No sabía en qué momento se había convertido en niñera de un fugitivo, pero ahí estaba. Y por algún motivo que no lograba explicar, no sentía miedo. Sentía otra cosa, como una urgencia antigua, como una segunda oportunidad que no había pedido, pero que el camino le puso enfrente. En un tramo recto de la ruta, donde los árboles se abrían dejando ver el cielo plomizo, bajó un poco la velocidad. El paisaje era gris, casi fantasmal. «Yo también tengo un hijo», dijo de pronto. «No sé en qué anda ahora. Hace años que no hablamos». Elías giró la cabeza sin decir nada. Éramos 2 tercos, yo con mis reglas, él con su rebeldía. Un día me cansé, le grité más de lo que debía, él me mandó al diablo y nunca más volvió. La confesión le salió como si alguien más la dijera, cruda, sin adornos. Ni siquiera supo por qué se la estaba contando a un desconocido, pero ahí estaba. «¿Y si lo buscaras?», preguntó Elías con voz ronca. «¿Pa qué? Seguro ya hizo su vida. Yo soy parte de algo que él quiere olvidar». Elías se quedó callado un momento. Luego murmuró: «A veces uno quiere olvidar porque duele, no porque ya no le importe». Ramiro lo miró de reojo. No era la respuesta que esperaba. Volvió la vista al frente. La carretera se perdía en la niebla, pero en su interior algo se estaba aclarando. Tal vez esa noche no había recogido solo a un muchacho herido. Tal vez había recogido una parte de sí mismo que no sabía que seguía viva. Y sin querer sintió que esa mula, por primera vez en años, lo estaba llevando hacia algo que sí valía la pena. La noche ya se había cerrado por completo cuando Ramiro decidió detenerse en una curva amplia, justo antes de la subida hacia Humahuaca. Había un claro a un costado del camino donde solían estacionarse los camiones para descansar, aunque esa vez estaba solo. La neblina era espesa, el aire frío se colaba por los rincones de la cabina y el cansancio le empezaba a caer encima como plomo. Apagó el motor, se recostó sobre el respaldo del asiento y cerró los ojos. Pero no duró mucho. Un golpe seco contra el costado de la puerta lo hizo abrir los ojos de golpe. 3 golpes más, ahora más insistentes. Se enderezó rápido, el corazón latiendo con fuerza. ¡Qué chingados!
Miró por el retrovisor, luego por la ventana. Nada. La oscuridad lo cubría todo. Tomó la linterna que siempre llevaba debajo del asiento, abrió la puerta con cuidado y bajó. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Solo el sonido del viento leve entre los árboles. Dio unos pasos hacia atrás, rodeando la mula. No había huellas, ni luces, ni ruidos, pero cuando regresó hacia la puerta del copiloto, lo vio. Parado al otro lado del camino, temblando, un joven, empapado, cubierto de sangre en la frente y con los brazos colgando como si ya no le quedaran fuerzas. Era delgado, apenas un saco le cubría el cuerpo y los pantalones estaban rasgados, embarrados. «¡Ey!», gritó Ramiro apuntando la linterna hacia él. «¿Qué te pasó?». El joven no contestó, solo dio un paso tambaleante hacia la mula. Ramiro miró hacia ambos lados del camino. Nada, ni un alma, ni un auto, solo ese chico. Se acercó con cautela, sin soltar la linterna. Cuando estuvo a unos metros, notó que el chavo tenía los ojos llenos de terror. «Ayúdeme, por favor», dijo, con la voz hecha polvo. «Me están siguiendo». Ramiro dudó. Algo no le cerraba. El instinto de camionero viejo le gritaba que no era buena idea, pero también estaba el otro instinto, el humano. «¿Quién te hizo esto?» No puedo decir, solo necesito que me saque de aquí». Ramiro apretó la mandíbula. Miró otra vez la carretera. Tenía dos opciones: cerrar la puerta y seguir como si nada, o subirlo y cargar con lo que viniera después. «¡Súbete! ¡Rápido!». El joven no esperó dos veces. Subió con esfuerzo, cerró la puerta y se encogió en el asiento como si tuviera frío hasta en los huesos. Ramiro regresó al volante, encendió el motor y arrancó sin decir palabra. El silencio volvió a llenar la cabina, pero ahora era distinto, denso, como si los dos supieran que desde ese momento nada sería igual. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ramiro sin mirarlo. «Elías». «¿Y qué te pasó, Elías?». Elías respiró hondo, miró por la ventana y murmuró: «A veces es mejor no saber, don». Ramiro tragó saliva, no por miedo, por esa frase, por la forma en que la dijo, como si ya no esperara nada bueno del mundo. Y mientras la mula retomaba su ritmo entre curvas y neblina, Ramiro sintió que esa noche no iba a terminar como las otras. Esa noche, la carretera lo iba a llevar más lejos de lo que imaginaba. La mula avanzaba firme por la cuesta, devorando el asfalto con ese ronroneo grave que a Ramiro siempre le daba paz. Pero esa noche no había paz. El silencio dentro de la cabina era tan espeso que podía cortarse con una navaja. Elías seguía ahí, con la vista clavada en la ventana, el cuerpo encorvado y las manos apretadas contra las rodillas. No había dicho una sola palabra desde que se subió. Ramiro lo miraba de reojo cada tanto. El chavo tenía algo raro, no solo por la sangre o la cara llena de tierra, sino por la forma en que respiraba, como si en cualquier momento fuera a echarse a llorar o a correr. «¿Quieres dormir un rato?», preguntó Ramiro, intentando romper la tensión. Elías negó con la cabeza. No dijo nada. «¿Seguro? Tengo una manta atrás, por si te estás congelando». «Estoy bien, gracias». Una pausa, fría, incompleta. Ramiro apretó los labios. Él sabía leer a la gente. Años manejando por rutas jodidas, cruzando con todo tipo de personajes, lo habían vuelto medio sabueso, y este muchacho tenía una historia pesada encima. Eso era claro. «¿Vas pa' Bolivia?», preguntó de nuevo, tanteando terreno. «No sé, solo quiero alejarme». «¿Y alguien más sabe que estás aquí? ¿Te están buscando?». Elías giró la cabeza, lo miró por un segundo y volvió a mirar la ventana. «Mejor no hablemos de eso, ¿sí?». Ramiro resopló. Seguía manejando, pero el corazón le latía más rápido de lo normal. No por miedo, por incertidumbre. Sentía que había metido en su cabina a un chavo que no solo arrastraba problemas, arrastraba peligro. La lluvia volvió, leve, como si el cielo también estuviera dudando.
El parabrisas chorreaba agua, y el vaivén de los limpiaparabrisas era lo único que rompía el silencio. «Mira, Elías», dijo Ramiro con tono serio, «yo no sé en qué estás metido, y no te estoy juzgando, pero si en algún momento esto se pone feo, más vale que me digas la neta. No quiero terminar envuelto en algo que no es mío». Elías lo miró otra vez. Sus ojos oscuros y cansados decían más de lo que su boca era capaz de soltar. «Yo no soy malo, Don. Solo estoy en medio de algo que no debería haber pasado. ¿Te siguen? No lo sé. Tal vez». La tensión subió de golpe. Ramiro se enderezó en el asiento, ajustó los espejos, miró por el retrovisor. Nada, solo la oscuridad comiéndose la carretera. «Bueno, pues si alguien aparece buscándote, te vas a bajar y resolverlo vos. No voy a arriesgar mi vida por alguien que no me cuenta ni la mitad». Elías asintió en silencio. «Lo entiendo», dijo con voz apagada. «Y si llega ese momento, me bajo». Ramiro no contestó. Volvió la vista al frente. Pero en el fondo, algo en esa respuesta le caló hondo. Ese tono resignado, casi derrotado, le recordaba a él mismo, a cuando pensó que su hijo ya no tenía arreglo, a cuando creyó que era mejor soltar que intentar entender. La mula siguió subiendo, la cuesta se volvió más cerrada, y con cada curva, el silencio en la cabina parecía crecer como una ola, pero Ramiro ya lo sabía. Esa noche no iba a haber sueño, solo preguntas. Y un muchacho que por más que no hablara, ya había dicho demasiado. El sol comenzaba a asomarse tímido entre los cerros cuando Ramiro detuvo la mula en una estación de servicio vieja, de esas que apenas tienen luz y café recalentado. Estaban a las afueras de Tilcara y el cansancio ya se notaba en el cuerpo. Pero más que el cansancio, lo que pesaba era la duda. Elías no se había despegado de una mochila negra que llevaba desde el momento en que subió al camión. No era grande, pero la abrazaba como si llevara su vida entera ahí dentro. Dormía con ella entre los brazos, y si se movía, la acomodaba como si fuera un tesoro. Ramiro bajó a cargar diésel. Mientras llenaban el tanque, no podía dejar de mirar de reojo a través de la ventana. Elías seguía en su asiento con la mirada clavada en el suelo, como ausente. A veces parecía estar muy lejos, otras como si supiera exactamente a dónde quería llegar. Al volver a la cabina, Ramiro le alcanzó un pan con queso y un café tibio. «Toma, algo tienes que meterle al cuerpo». Elías murmuró un agradecimiento sin soltar la mochila. «¿Qué traes ahí?», preguntó Ramiro en tono casual, como quien no quiere la cosa. Elías lo miró, pero no contestó. «No me digas que traes algo ilegal, porque ahí sí me bajo», añadió Ramiro medio en broma, medio en serio. «No es ilegal», respondió Elías, sin dejar de abrazarla. «Es algo importante, nada más». «¿Y tan importante es que ni para ir al baño la dejas?». Elías desvió la mirada hacia la ventana. El silencio volvió a llenar la cabina. Ramiro apretó los labios, se subió al asiento y encendió el motor. Mientras salían de nuevo a la ruta, no dijo nada más. Pero por dentro, las preguntas se acumulaban como tormenta. No era normal. Ese nivel de silencio, esa forma de esconder algo, le olía raro, muy raro. «Mira, chamaco», dijo finalmente mientras cambiaba de velocidad, «yo no soy policía ni me interesa tu vida entera, pero si vas a estar en mi camión, necesito saber a qué me expongo». Elías lo pensó, respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar algo, pero luego se contuvo. «No quiero meterte en problemas, don Ramiro. Nomás necesito llegar lo más lejos posible sin que me vean». «¿Quién no te debe ver?». «Gente mala, no puedo decir más». Ramiro lo miró de reojo. Lo notaba nervioso, sí, pero no mentiroso. Esa diferencia con los años la aprendió a notar. «¿Y si te cachan conmigo? ¿Qué me va a pasar a mí?». «Nada. Ellos me buscan a mí, no a usted». «Eso dices tú, pero si son los que yo creo, no se andan con cuentos». Elías se quedó en silencio. La carretera seguía tranquila, pero en el ambiente había algo que no se veía, una tensión sorda, una energía rara.
Cada kilómetro los alejaba del lugar donde empezó todo y los acercaba a algo que Ramiro todavía no podía ver, pero sentía. Y esa mochila, muda y apretada contra el pecho del chavo, ya no era solo una mochila, era una pregunta sin respuesta. Ramiro sabía que no podía seguir mucho tiempo sin saber la verdad, porque en la carretera, más peligroso que un mal camino es no saber con quién vas al lado. La curva apareció de golpe, sin aviso, y con ella el reflejo de unas luces rojas parpadeando a la distancia. Ramiro frenó despacio, mientras el camión crujía como si también desconfiara. ¡Mierda!, murmuró al ver los conos naranjas atravesando la carretera. Un retén, policía vial, y no de los tranquilos. Había 2 patrullas, una camioneta sin distintivos y varios uniformados con cara de que no estaban para bromas. Uno sostenía una linterna larga, otro tenía la mano cerca del arma. Ramiro tragó saliva. ¿Todo bien?, preguntó Elías intentando sonar calmado, pero su voz le temblaba. «No te muevas, ni digas nada», ordenó Ramiro bajando el volumen de la radio. «Si preguntan, vas durmiendo. ¿Me oíste?». Elías asintió. Se encogió en el asiento, bajó la gorra hasta las cejas y giró la cara hacia la ventana. Mantenía la mochila bien apretada entre las piernas. Ramiro respiró hondo, sacó su licencia y detuvo la mula justo frente a los oficiales. Uno se acercó a la ventana con cara de pocos amigos. «Buenas noches, señor. ¿A dónde se dirige?» «Voy pa La Quiaca, entrega de autopartes», respondió Ramiro, tratando de sonar casual. El oficial revisó los papeles sin apurarse. Luego asomó la linterna al interior de la cabina. «¿Y el muchacho?» «Ah, él. Lo levanté en Tilcara. Iba pa el norte. Pedía aventón. Está frito del frío». El policía dirigió la luz a Elías, que seguía con la cara vuelta. No dijo nada. Apenas asintió como si confirmara la historia. «Estamos haciendo controles por una situación delicada», dijo el oficial, ya más serio. «Hubo un incidente cerca de Purmamarca. Un hombre muerto. Hay testigos que vieron a un joven huyendo. Sospechoso, moreno, delgado, como su acompañante». Ramiro sintió un nudo en el estómago. «No me diga...» «Pues no sé nada, jefe. Yo venía bajando tranquilo, no escuché ni vi nada raro. ¿Puedo revisar la carga?» «Claro. Son cajas cerradas, viene todo sellado con guía. Pero si quiere, adelante». Otro policía se acercó por el costado del camión. Ramiro bajó para acompañarlo, sus botas haciendo eco sobre la grava. El corazón le latía tan fuerte que sentía el zumbido en los oídos. Mientras abría las puertas traseras, rezaba por dentro que no fueran más allá. El agente revisó por encima. No abrió ninguna caja, solo alumbró un par de minutos y luego asintió. Todo en orden. Volvieron a la cabina. El primer oficial le devolvió los papeles a Ramiro, pero antes de alejarse lo miró fijamente. «Tenga cuidado con a quien sube a su camión, señor. Hay gente muy jodida dando vueltas. No todos los que piden ayuda la merecen». «Lo sé. Gracias por el aviso». El policía hizo una seña y los conos fueron retirados. La mula volvió a rugir. Ya en camino, Ramiro se pasó una mano por la cara, aliviado. «¿Por qué no me contaste?», soltó sin girar la cabeza. «¿Qué hiciste?». Elías apretó la mandíbula. Sus ojos se clavaron en el piso. «No lo maté, pero estuve ahí. Yo solo quería protegerla». Ramiro no dijo nada. No entendía todo, pero entendía algo. Y en esa curva, justo después del retén, supo que el camino con Elías ya no era solo una coincidencia, era una cruzada. Y ahora estaba en ella hasta el fondo. La mula ya bajaba en dirección a Abrapampa, dejando atrás el retén, pero no la tensión. La carretera estaba casi vacía, solo los cerros oscuros escoltando el camino y la luna colgando como un farol lejano. Ramiro seguía con las manos firmes en el volante, pero por dentro 1000 preguntas le hervían en la cabeza. Elías no había vuelto a hablar desde su última frase, solo quería protegerla. Esa oración le daba vueltas como un eco que no se iba.
¿Quién es ella?, preguntó Ramiro finalmente. Elías no respondió de inmediato. Seguía con la mochila entre las piernas, la cabeza recargada en la ventana, mirando hacia la nada. «Mi hermana», dijo por fin con voz baja, «tiene 13 años». Ramiro se quedó en silencio. «¿Y la estás protegiendo de quién?». Elías tardó unos segundos en contestar. «De los mismos que mataron a ese tipo. Él trabajaba con ellos, con los que se llevan a las chicas». La frase cayó pesada, como una piedra lanzada al fondo de un pozo. Ramiro tragó saliva. Sentía que había cruzado una línea sin retorno. Ya no era solo un chico herido, había algo mucho más oscuro detrás. Tráfico, amenazas, miedo real. «¿Y por qué te buscan a ti?». «Porque vieron que fui yo el que lo enfrentó. Me vieron salir corriendo y nadie más va a hablar. Allá todos tienen miedo». Ramiro aflojó el pie del acelerador. «¿Y tú qué pensabas hacer? ¿Huir hasta cuándo?». Elías se encogió de hombros. «No tengo plan, solo corro». Ramiro lo miró de reojo. En ese instante, algo dentro de él se quebró un poco. No por el caso, no por el miedo, sino por la forma en que ese muchacho aceptaba su soledad. Esa manera de cargar con el peso sin esperar ayuda de nadie. Le recordó a Santiago. «No quiero que me ayudes, solo quiero que no me jodas más», había gritado su hijo una vez, cuando todo se fue al carajo entre ellos. Y Ramiro, terco como era, lo dejó ir. Le cerró la puerta como si fuera cualquier extraño. Ahora, ese silencio con Santiago le pesaba más que todos los kilómetros recorridos. Porque si algo había aprendido en tantos años de volante, era que hay cosas que se pueden arreglar, pero el tiempo no siempre da segundas vueltas. «¿Y tu hermana? ¿Dónde está ahora?». Elías dudó, como si pensara si debía confiar o no. «Con una señora amiga de mi mamá, en La Quiaca, por eso quiero llegar allá». Ramiro asintió en silencio. Ya no lo estaba llevando por lástima. Lo sabía. Lo estaba llevando porque, de alguna manera que no terminaba de entender, ese viaje también era suyo. «Mira, muchacho, yo no sé qué viene después de esto, pero si de verdad estás diciendo la verdad, si de verdad hiciste lo que hiciste por protegerla, entonces no estás solo». Elías lo miró con los ojos húmedos, apretando la mandíbula como si las palabras le costaran. «No estoy acostumbrado a que alguien me crea». «Pues acostúmbrate, porque no pienso dejarte botado a medio camino». Y ahí, por primera vez desde que comenzó todo, la cabina se llenó de algo distinto al miedo. Una especie de tregua silenciosa, un hilo de confianza. Pero Ramiro lo sabía bien. En la carretera, nada se mantiene en calma por mucho tiempo. El celular vibró sobre el tablero, rompiendo el silencio de la madrugada como un trueno. Ramiro lo miró de reojo. «Número desconocido». «¿Sí?», contestó con voz grave, manteniendo la vista en la carretera. «¿Señor Ramiro Castañeda?». Habla el suboficial García de la comisaría de Purmamarca. Ramiro sintió un pequeño nudo en el pecho. Sus dedos apretaron el volante con fuerza. «Dígame, oficial. Estamos siguiendo una línea de investigación sobre un incidente reciente. Según nuestros registros, su camión pasó por la zona en un horario coincidente con los hechos. Solo necesitamos hacerle unas preguntas». «Mire, sí pasé por ahí, pero no vi nada raro. Llovía y estaba muy oscuro». «Entiendo. ¿Iba solo?». Ramiro dudó un instante, apenas un segundo, pero suficiente para que el silencio lo delatara. «Sí, solo, como siempre». «¿Seguro?». «Claro que sí, oficial». El policía no dijo nada durante unos segundos. Luego respondió con tono más cortante. «Si recuerda algo más, comuníquese. Estamos recibiendo testimonios. Buenas noches». Ramiro colgó sin responder. El sudor le bajaba por la nuca y no era por el calor. Elías lo miraba desde su asiento, sabiendo que algo estaba mal. «¿Te llamaron por mí, verdad?». «No lo sé. Dijeron que era rutina, pero ya saben que pasé por ahí. Están armando el rompecabezas». «No les digas nada, por favor», pidió Elías, apretando su mochila contra el pecho. «No me pueden encontrar ahora, no todavía.
Mira, chavo, ya no se trata solo de ti. Si me meto en broncas con la ley, ¿quién te va a ayudar? Yo tengo una vida, tengo familia, aunque ya no me hablen. No soy un héroe, Elías. No te estoy pidiendo que lo seas. Solo que confíes en mí. Ramiro frenó de golpe en un desvío de tierra. Bajó del camión sin decir palabra. Necesitaba aire, respirar, pensar. El silencio de la madrugada era abrumador. Ni grillos ni viento. Solo la mula apagada y el sonido de su propia respiración acelerada. Encendió un cigarro con manos temblorosas. Cada calada le bajaba un poco la furia, pero no la confusión. Recordó una escena, años atrás. Santiago, su hijo, entrando a casa con los ojos llorosos y la mochila rota. No te voy a decir lo que pasó, papá, pero necesito que me creas. Y él no lo hizo. Le exigió respuestas, lo presionó, lo acorraló, hasta que Santiago se fue y nunca volvió. Volvió a mirar la cabina. Elías seguía ahí, sentado, sin moverse, esperando. Ramiro tiró el cigarro al suelo y lo pisó con fuerza. Subió de nuevo. No voy a preguntarte más por ahora, pero si en algún momento esto se pone peor, me lo vas a decir antes de que sea tarde. ¿Estamos? Elías asintió con los ojos brillosos. Gracias. Ramiro arrancó la mula. No contestó. No lo hizo por Elías. Lo hizo por él mismo. Porque esta vez no iba a repetir el mismo error. Pero en el fondo, sabía que el reloj ya estaba corriendo. La policía ya estaba cerca, y con cada kilómetro, el pasado parecía gritar más fuerte. El ruido del pasado no siempre viene con palabras. A veces es solo una llamada, una mirada o una oportunidad de hacer las cosas distinto antes de que sea demasiado tarde. El cielo clareaba con ese tono pálido que avisa que falta poco para el amanecer. Ramiro mantenía la mirada fija en la carretera, pero los pensamientos le iban a 1000 por hora. La llamada de la policía todavía le zumbaba en la cabeza. Y Elías, allá al lado, dormido con la mochila aferrada al pecho, parecía un niño que se quedó sin casa. Encendió la radio buscando una voz que lo distrajera. Pasó de una estación a otra hasta que una lo hizo detenerse en seco. Y en otras noticias, siguen las investigaciones sobre el crimen ocurrido en la quebrada de Purmamarca. Un hombre fue hallado muerto con signos de violencia en una zona poco transitada. Las autoridades no descartan un ajuste de cuentas. El principal sospechoso sería un joven entre 18 y 22 años, delgado, moreno, que habría huido a pie rumbo al norte. Ramiro bajó el volumen en automático. La sangre se le fue a los pies. Volteó a mirar a Elías. Dormía, sí, pero apretaba los puños como si peleara en sueños. Las dudas, que venían mordiéndolo desde hacía rato, se le subieron de golpe al pecho. ¿Y si lo estoy ayudando a escapar de un crimen de verdad? ¿Y si no está diciendo toda la verdad? Recordó el momento exacto en que lo recogió. La sangre, el miedo en su mirada, la forma en que no podía ni sostenerse de pie. Todo era real, todo, pero incompleto. Apretó los dientes y volvió a subir el volumen. El hombre asesinado habría tenido antecedentes por delitos relacionados con trata de personas. Algunas versiones indican que podría haber más implicados, pero por ahora no hay declaraciones oficiales. El sospechoso continúa prófugo. Ramiro apagó la radio de golpe. El corazón le martillaba fuerte. Elías se movió en su asiento, abrió los ojos despacio. ¿Qué pasó? Ya se sabe, dijo Ramiro sin rodeos. Ya está en las noticias. Dijeron que el hombre muerto tenía antecedentes, pero igual te están buscando a ti. Elías se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la mirada. No me sorprende. ¿Me vas a decir la verdad de una vez? Elías tragó saliva. Sus ojos se llenaron de esa mezcla rara entre rabia y tristeza. No lo planeé, don Ramiro. Yo fui a buscar a mi hermana porque sabía que él estaba metido en algo sucio. La vi salir de su camioneta llorando y ahí supe que no podía quedarme quieto. Lo enfrenté. No quería matarlo, pero pasó.
Ramiro lo escuchaba sin quitarle la vista de encima. «¿Y si sí lo mataste?» «Si lo hice, fue por ella, para que no le pasara lo que le pasó a otras. Yo sé que estuvo mal, pero no me arrepiento». Silencio. Ramiro volvió la vista al camino. El peso de esa confesión se le quedó pegado en la espalda como una carga extra. No sabía si estaba frente a un asesino o frente a un hermano que cruzó una línea para proteger lo único que le quedaba. Y esa duda, esa maldita duda, era lo que lo estaba partiendo en dos. Yo no soy juez ni Dios, Elías, pero si lo que dices es verdad, vas a tener que enfrentarlo de frente, porque tarde o temprano todo esto va a alcanzarte. Elías asintió, pero sus ojos seguían mirando hacia adelante, como si ya supiera que ese momento estaba cada vez más cerca. La mula se deslizaba por un tramo largo y solitario de la Ruta 9. A lo lejos, los cerros ya empezaban a tomar ese color dorado del amanecer. Ramiro no decía nada, Elías tampoco. Solo el ruido del motor y el leve zumbido del viento filtrándose por la puerta acompañaban el silencio incómodo que colgaba entre ellos. Ramiro finalmente suspiró, sin despegar los ojos del camino. No podés seguir soltando pedacitos de historia como si esto fuera un juego, Elías. Me metiste en algo serio, o hablas claro o aquí termina. Elías guardó silencio por unos segundos. Después, sin soltar su mochila, dijo: «No sé por dónde empezar. Empieza por lo que no querés decir. Ya sabemos que mataron a un tipo, que estabas ahí, que escapaste. Ahora dime por qué». Elías tragó saliva. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido nada en días. «Mi hermana, Belén», dijo con la voz baja, «tiene 13 años. Desde que murió mi mamá, hace un año, todo se fue al carajo. Mi padrastro, ese desgraciado, se metió con gente pesada. Empezó con cosas raras, viajes, fiestas, tipos extraños entrando y saliendo de casa». Ramiro sintió un nudo en la garganta, pero no lo interrumpió. «Un día encontré a Belén llorando en el patio. No me quiso decir qué pasó, pero yo ya lo sabía. Ese mismo día desapareció una amiga de ella, de la escuela, y nadie dijo nada, como si no hubiera pasado». Elías cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, estaban llenos de furia contenida. «Empecé a buscar, a preguntar, me metí en cosas que no debía, hasta que uno de esos tipos, el que mataron, me agarró. Me dijo que si seguía jodiendo, Belén iba a ser la siguiente». Ramiro lo miró de reojo, sintiendo cómo algo dentro de él se revolvía. Las palabras del muchacho no tenían el tono de una historia inventada. Tenían dolor crudo, sucio, real. «¿Qué hiciste?». Elías no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, como si buscara una salida que no existía. «Los enfrenté. Fui a su casa. Solo quería llevarme a mi hermana. Pero él estaba ahí. Empezó a gritar, a empujarme. Yo tenía una navaja. Él se lanzó primero. Yo lo clavé sin pensar. Y después corrí. Me llevé a Belén con una vecina. Le dije que huyera, que no dijera nada, que yo iba a hacer que todo esto pasara». Ramiro se quedó callado. Sabía que había cosas que Elías todavía no decía, que había vacíos entre sus frases, pero también entendía lo que había detrás: el miedo, la desesperación, ese instinto salvaje de proteger lo poco que te queda. «¿Por qué no vas a la policía?», preguntó finalmente. Elías se encogió de hombros. «Porque nadie les cree a los pobres, y menos cuando el que cayó era intocable, aunque todos supieran quién era, aunque todos lo odiaran». Ramiro tragó saliva. No sabía qué pensar, no del todo, pero sí sentía algo claro. Lo que llevaba en su camión no era un criminal común. «Mira, pibe, no sé cómo va a terminar esto, pero ya estás acá, y yo no me voy a bajar ahora. Pero la próxima vez que me preguntes por confianza, primero revisa si tú la estás dando». Elías asintió sin responder. El sol ya se alzaba por completo, iluminando esa parte árida del norte como si quisiera barrer todo con su luz.
Pero Ramiro sabía bien que hay cosas que el sol no puede limpiar. Y esta historia, aunque empezaba a tener forma, aún tenía muchas sombras por delante. La curva se cerraba como una trampa justo cuando el motor de la mula rugía en su vida. Ramiro tensó el volante y bajó una marcha, concentrado en no perder el ritmo en ese tramo traicionero de la ruta entre Abrapampa y La Quiaca. La niebla se había levantado, pero el viento helado pegaba con fuerza, y en el retrovisor algo lo puso alerta. Luces. 2. ¿Nos están siguiendo?, preguntó Elías, sin despegar la mirada del espejo lateral. Ramiro no respondió de inmediato. Aceleró un poco sin exagerar. La camioneta detrás se mantuvo a la misma distancia. Demasiado cerca para alguien que no tiene prisa, demasiado recto para alguien que solo va de paso. «No me gusta nada esto», murmuró Ramiro. «Van igualitos a nosotros. Ni nos rebasan, ni se quedan atrás». Elías tragó saliva. Sus manos apretaron la mochila como si le fuera la vida en eso. «Es ellos, lo sé». «¿Estás seguro?» «Sí, es una Hilux negra, siempre usan de esas, sin placas». Ramiro chasqueó la lengua, el estómago se le apretó. «Mierda». Dobló en una curva más pronunciada, con los ojos bien abiertos. Necesitaba pensar rápido. Ese tramo no tenía mucho tráfico, pero sí demasiados lugares donde un accidente podría no parecer tan accidental. «Pásame el celular», ordenó Ramiro. Elías se lo dio sin preguntar. Ramiro marcó un número, nada. Luego otro, sin señal. La camioneta seguía atrás, ahora más cerca. «Agárrate», dijo Ramiro. Pisó el acelerador. La mula se sacudió como bestia herida al tomar la siguiente curva a mayor velocidad de la que el camión aguantaba con comodidad. La carga tembló, pero no cedió. «¡Nos vamos a volcar!», gritó Elías, sujetándose al tablero. «No si ellos lo hacen primero», respondió Ramiro con los dientes apretados. La Hilux también aceleró. Intentó rebasar por la izquierda, pero Ramiro cerró el paso con precisión de viejo lobo de ruta. Entonces, un golpe seco. «¡Nos chocaron!». La camioneta se pegó de nuevo al costado derecho, como si intentara empujarlos hacia el barranco. Ramiro maniobró con fuerza y bajó la velocidad de golpe. La Hilux pasó de largo, se descontroló por unos metros y tuvo que frenar bruscamente para no irse al abismo. Ramiro aprovechó, volvió a acelerar, tomando ventaja en la recta siguiente. Elías se giró para mirar atrás. «Se detuvieron, pero no van a tardar en venir otra vez. Tenemos que llegar a donde haya gente, luces, algo», murmuró Ramiro, sudando frío. Pasaron unos minutos. La ruta seguía vacía. Ni una casa, ni un alma. Elías hablaba con voz entrecortada. «Si nos alcanzan, yo me bajo. No voy a dejar que a usted le pase nada». «Tú te callas y te quedas en la mula», espetó Ramiro. «Ya estás en esto conmigo». «Don Ramiro, ya. No me vuelvas a decir que me vas a proteger. ¿Me oíste?». Elías bajó la cabeza. 1 kilómetro adelante, Ramiro vio algo, una entrada de tierra medio escondida entre arbustos. Bajó de golpe la velocidad y metió la mula por ahí sin avisar. La carga saltó. Elías se pegó contra el asiento. «¿Qué está haciendo? Si nos siguen van a pasar de largo. Vamos a ver si pican». Apagó las luces, el motor al ralentí. Silencio. Desde el escondite podían ver la carretera. 30 segundos después, la Hilux pasó rápido, sin detenerse. Siguieron derecho. Ramiro soltó el aire como si llevara años aguantando. «Nos la jugamos bien, ¿eh?». Elías asintió, pero su cara seguía tensa. El peligro no se había ido, solo había cambiado de forma. Ya con el motor de nuevo en marcha, Ramiro retomó el camino. «Te voy a preguntar una sola vez más. ¿Qué traes en esa mochila?». Elías dudó. La abrazó. «No es dinero, no es droga, es algo que puede demostrar todo. Pero si cae en las manos equivocadas, se acabó». Ramiro lo miró. Largo. «¿Y si nos detienen? ¿Si la policía revisa? Entonces estoy muerto». Ramiro volvió la vista al frente. Apretó el volante.
y dijo en voz baja: «Ojalá valga la pena todo esto, pibe». Luego bajó el volumen de la radio y lanzó una pregunta al aire, como si hablara con los que van del otro lado del parabrisas. ¿Ustedes qué harían? ¿Lo entregarían o seguirían con él hasta el final? Déjalo en los comentarios. Quiero leer lo que tú harías. La tormenta cayó de golpe, como si el cielo hubiera guardado rabia durante días. Gotas gruesas golpeaban el parabrisas de la mula con furia, haciendo que los limpiaparabrisas chillaran sin lograr despejar del todo el vidrio. Ramiro redujo la velocidad. No veía nada más allá de un par de metros. «Maldita sea», murmuró. Justo ahora tenía que llover. Elías no decía nada. Iba con la cara vuelta hacia la ventana, viendo cómo el agua dibujaba ríos desordenados sobre el cristal. Sus manos seguían aferradas a la mochila, como si le costara soltar no solo el objeto, sino también el pasado que cargaba con él. Ramiro, incómodo con tanto silencio, decidió detener la mula. Estacionó en un claro a la orilla de la carretera, donde la única compañía era el trueno que retumbaba cada tantos segundos, como si la montaña misma gruñera. «No vamos a avanzar ni un kilómetro más hasta que baje esto. Y vos», dijo girando hacia Elías, «ya me estás hartando con tanto misterio. No me mientas más. Decime todo». Elías lo miró. Por primera vez en el viaje no hubo evasión en sus ojos, ni miedo, solo una tristeza densa, de esas que te rompen el pecho desde adentro. «Lo maté, don Ramiro. Yo lo maté». Ramiro se quedó quieto, como si esa confesión hubiera congelado el aire dentro de la cabina. Solo se escuchaba la lluvia reventando sobre el techo del camión. ¿Fue defensa? ¿Un accidente? ¿O qué fue? Elías bajó la vista. Las palabras le costaban, como si cada una pesara kilos. Él tenía a mi hermana. No sé por qué lo hizo, si por castigo o por plata, pero la tenía. Yo la busqué por 2 días, hasta que supe que la tenían en esa casa, en la loma, donde siempre hay motos afuera y nadie se atreve a entrar. Ramiro sentía cómo se le apretaba el estómago, esa mezcla entre bronca y impotencia que solo los padres conocen. «Entraste solo. No tenía a quién más. La policía no hizo nada. Todos saben lo que pasa ahí, pero nadie se mete. Porque los que manejan eso son los mismos que dan órdenes». «¿Y qué hiciste?» «Entré por la parte de atrás. Escuché gritos y la vi, amarrada, golpeada. Él estaba ahí, borracho, con un cuchillo. Me vio y se me vino encima. Yo tenía la navaja en la mano. Se la clavé 1, 2 veces. No lo pensé, solo la saqué y corrí con ella en brazos». Ramiro bajó la cabeza. No podía imaginarlo. O sí, pero no quería. «La dejé con una señora que conocía a mi mamá. Le dije que la llevara lejos, que no la soltara. Y yo salí huyendo. Sabía que vendrían por mí». Un relámpago iluminó la cabina por un segundo, como una foto congelada del momento. Ramiro no hablaba. Elías tampoco. «Yo no quería matar a nadie», dijo Elías con voz quebrada. «Pero si no lo hacía, ella no salía viva». Ramiro se quedó mirando el parabrisas, donde las gotas seguían chocando sin pausa. Respiró hondo, como si necesitara oxígeno nuevo para pensar. «¿Y eso es lo que llevas en la mochila? ¿Pruebas?» «Sí, videos, mensajes, fotos, todo lo que encontré en su celular y una cámara que tenía en la casa. Si eso sale a la luz, se cae toda esa red, pero también me hunde a mí». «¿Y tú qué querías hacer con eso?» «Entregarlo, pero no sé cómo. No sé en quién confiar. Todos allá están metidos». Ramiro se quedó en silencio unos segundos más. «¿Y yo qué soy entonces?» Elías lo miró, directo, por primera vez sin miedo. «Usted es lo único que me queda entre morirme o hacer algo bien por ella». La tormenta comenzaba a aflojar, como si el cielo también necesitara descansar. Ramiro giró la llave, encendió el motor y tomó el volante con fuerza. «Entonces vamos a encontrar el lugar y la persona correcta. Pero si me mentiste en algo más, Elías, te bajas. ¿Me entendés?» «Sí, don Ramiro, gracias, de verdad».
El motor rugió como si la mula también hubiera escuchado la confesión, como si supiera que el viaje ya no era solo una entrega de autopartes, sino una carrera contra un sistema podrido. Y mientras la lluvia cedía, lo único claro era que ahora sí estaban en guerra, contra el miedo, contra la mentira, contra el pasado. Y no había marcha atrás. La ruta seguía mojada, pero el cielo ya clareaba, mostrando un azul pálido entre nubes rotas. La mula avanzaba lenta, como si el mismo camión sintiera el peso del momento. Dentro de la cabina, Ramiro apretaba el volante con los nudillos blancos. Elías dormía por fin, pero con el rostro contraído, como si hasta en sueños peleara con sus demonios. Ramiro, en cambio, no podía dormir, ni un poco. La confesión de Elías le había calado hondo. No porque fuera inesperada, algo dentro de él ya sabía que el chavo traía una historia fuerte, sino por lo que le provocó, porque en su cara no veía solo a un joven quebrado por el miedo. Veía a Santiago, su hijo. Santiago, cuando era niño, se subía a su mula y jugaba con los botones del tablero como si fueran cohetes espaciales. Santiago, cuando adolescente, le reclamaba no estar en casa, no entenderlo, no escucharlo, y él, terco, le contestaba con gritos y silencios, hasta que un día se fue y no volvió más. ¿Y si yo hubiera escuchado? ¿Y si me hubiera quedado una vez, solo una vez más? El dolor viejo se le atoró en el pecho, el mismo que fingía que ya no estaba. Ahora tenía a Elías ahí, en medio de una situación que podía acabar mal para los dos, y Ramiro estaba en la línea, o lo entregaba o lo protegía. Cualquiera de las dos decisiones podía cambiarlo todo. El celular vibró. Número conocido esta vez. Era Rubén, su compadre, policía retirado de Jujuy. Lo pensó un segundo y contestó: «Ramiro, me enteré que te vieron pasar por Tilcara con un joven. Te están buscando. ¿Todo bien?» Silencio. Depende de qué entiendas por todo bien. Mira, viejo, lo que sea que estés haciendo, piénsalo bien. Si estás metido en algo, salí ya. Esta gente no perdona. ¿Qué sabes del tipo muerto? Un hijo de puta. Larga data. Pero aún así, la justicia no es lo que uno cree. Si agarran a tu pasajero, no van a preguntar el por qué. Solo van a caerle con todo. ¿Y si ese chavo tiene pruebas? ¿Pruebas? Las pruebas no sirven si nadie quiere mirarlas. Ramiro colgó sin decir más. La cabeza le ardía. El corazón le golpeaba con fuerza. En una estación olvidada, Ramiro se detuvo a cargar combustible. Mientras Elías bajaba al baño, él se quedó solo en la cabina, viendo su reflejo en el retrovisor. «Sos un viejo testarudo, pero no sos cobarde», se dijo a sí mismo. Recordó cuando Santiago quiso dejar la escuela para dedicarse a la música. Él se burló, lo humilló. Después, su hijo se fue a vivir a Córdoba. Nunca más volvieron a verse. Elías no era Santiago, pero algo en él, esa mezcla de coraje y ternura, esa mirada rota, le recordaba lo que perdió. Y tal vez, solo tal vez, proteger a este chavo era una forma de pedir perdón, aunque fuera tarde. Cuando volvieron al camino, Ramiro ya tenía una decisión en el pecho, aunque no la dijera en voz alta, pero el destino no esperaba. A solo 10 kilómetros de La Quiaca, un retén más apareció. Esta vez no era la policía vial. Era una camioneta sin logos y 3 hombres armados bajándose con calma, como si ya supieran a quién esperaban. Ramiro frenó en seco. «No son policías», dijo mirando a Elías. El chavo abrió los ojos. Los reconoció al instante. «Esos son de ellos». Ramiro miró el volante, miró a Elías y giró bruscamente la mula en U. «¡Agárrate!». El motor rugió con fuerza. Atrás, los hombres gritaron algo, pero el viento lo tapó. Una de las camionetas arrancó. Ramiro no lo dudó. Aceleró con todo lo que tenía. Elías gritó: «¿Qué está haciendo? Estoy tomando una decisión, carajo. Y no pienso arrepentirme esta vez». La mula volaba sobre el asfalto, y con cada metro, Ramiro sentía que estaba escapando no solo de un grupo de criminales.
Estaba huyendo de sus propios errores, del silencio, de la culpa, y por primera vez sintió que no iba solo. Ramiro tomó un camino de tierra, de esos que no figuran ni en los GPS ni en las guías viejas. Estaban al norte de Yavi, casi tocando la frontera con Bolivia, donde la ruta se va desdibujando entre cerros, tierra suelta y un cielo cada vez más inmenso. Elías no preguntó a dónde iban, solo miraba hacia atrás, atento, como si cada sombra pudiera ser el final. «¿Dónde estamos?», preguntó al fin. «Un desvío, conozco a alguien por acá. Un tipo que fue abogado, medio ermitaño ahora, pero derecho. Si hay una chance de que tu historia sirva de algo, es con él. ¿Y confía en ese señor?». «No confío ni en mí mismo a veces, pero sé que él sí odia la injusticia más que a la muerte». La mula avanzaba despacio, saltando con cada bache, mientras la tarde comenzaba a pintarse de naranja. Elías no dijo nada, pero algo en su postura cambió. Por primera vez en días, aflojó los hombros, como si sintiera que, al fin, no estaba corriendo, solo avanzando. La casa era de adobe, simple, escondida detrás de unos álamos altos. Tenía un perro viejo que no ladraba y una galería llena de macetas secas. Ramiro bajó y golpeó la puerta de madera con los nudillos. «Don Luján, soy Ramiro, el de la Escania». Pasaron unos segundos. Luego la puerta se abrió. Un hombre flaco, de barba blanca y ojos vivos, lo miró desde adentro. «¿Traes problemas o los traes a cuestas?». «Las dos cosas». El hombre los dejó pasar sin más preguntas. Adentro olía a hierba seca y a libros viejos. Luján los hizo sentarse y sirvió café negro en tazas desparejadas. «Contame», dijo mirando directo a Elías. Elías dudó. Ramiro le puso una mano en el hombro. «Es ahora, pibe. Decí todo». Y Elías habló, esta vez sin trabas, sin silencios, sin medias verdades. Contó del padrastro, de la red, de su hermana, del crimen, de la mochila, de los videos, todo. Luján lo escuchó sin interrumpir. Al final se quedó un momento callado. «Lo que tenés no es una defensa, es una bomba, y si se presenta mal, te explota a vos primero». «¿Y hay forma de hacerlo bien?», preguntó Ramiro. «Sí, pero vamos a necesitar un fiscal que no esté podrido por dentro. Y eso, mi amigo, no se encuentra fácil». Esa noche, Ramiro se quedó afuera, fumando bajo un cielo lleno de estrellas. Elías dormía adentro, rendido. Luján salió con un mate en mano. «¿Por qué lo ayudás?». «Porque me recuerda a mi hijo, porque me equivoqué una vez, y no quiero morirme con otra más encima. Esto puede salir mal, lo sé, y vos podés perderlo todo». Ramiro asintió. El viento frío le cortaba la cara, pero no se movía. «Pero si sale bien», agregó Luján, «entonces tal vez me reconcilie conmigo mismo». Los dos hombres se quedaron en silencio. No hacía falta decir más. A la mañana siguiente, Luján imprimió unas copias de los archivos, envió un correo cifrado a un contacto en la Fiscalía de San Salvador. Un tipo joven, nuevo, que no le debía favores a nadie. Una posibilidad. «Van a tardar en responder», dijo, «pero si alguien va a mover esta piedra, va a ser él. Y mientras escondidos. Y vos, Ramiro, tenés que decidir si seguís siendo parte o si lo dejás acá». Ramiro miró a Elías. Dormía sentado, con la mochila aún entre sus brazos. «No voy a dejarlo, ya no. Entonces prepárate, porque el camino que viene no va por ninguna ruta conocida». Ramiro tomó las llaves de la mula, las guardó en el bolsillo y dijo con voz firme: «Nunca me gustaron los caminos fáciles, y en ese rincón fuera del mapa, donde el mundo parece detenerse, Ramiro y Elías comenzaron a preparar su próximo movimiento, porque ahora no se trataba de huir, se trataba de pelear. Después de dejar la casa de Luján, Ramiro tomó una ruta de ripio que serpenteaba entre cerros secos y quebradas profundas. Elías iba callado, pero atento. Llevaban más de una hora sin ver ni un alma. Solo piedras, viento y sol de frente. «¿Y este lugar cómo se llama?»,
preguntó Elías. No tiene nombre, respondió Ramiro medio sonriendo, o al menos no uno que salga en los mapas. Acá vivían mineros hace años. Cuando cerraron las minas, el pueblo quedó en silencio, pero aún hay gente que resiste. Elías miró por la ventana. Casas de adobe, techos de chapa oxidada, perros flacos durmiendo en la sombra, un par de niños jugando con una pelota vieja, un anciano sentado en la plaza, leyendo un diario tan arrugado como su cara. Aquí vive un tipo que me ayudó hace años. Se llama Germán Rojas, abogado, pero no de esos de saco y corbata. Este es de los que pisan tierra y no se les olvida. ¿Crees que nos va a ayudar? Si no nos ayuda él, no sé quién más podría hacerlo. Germán vivía en una casa baja, blanca, con una bandera argentina desteñida colgando en la entrada. Un cactus alto custodiaba la puerta. Ramiro bajó, golpeó 3 veces. Pasaron unos segundos. Luego se abrió la puerta. «Viejo cabrón», soltó Germán con una risa seca. «¿Qué haces en este agujero?» «Buscando salvación», respondió Ramiro. Germán lo abrazó fuerte. Luego miró a Elías de arriba abajo. «¿Y este?» «Una historia larga, pero si no la escucha alguien como vos, va a quedar enterrada». Entraron. El lugar era sencillo, lleno de papeles, libros y polvo. Una estufa encendida al fondo, olor a cuero y a café recién hecho. Elías se sentó incómodo. Germán lo observaba sin hablar, como si leyera entre sus gestos. «Contá, pibe», dijo por fin, desde el principio y sin vueltas. Y Elías habló, otra vez, pero esta vez con más firmeza, con más control. Ramiro notó que algo había cambiado en él. Ya no era solo un fugitivo contando su versión. Era alguien que buscaba justicia, sin miedo. Cuando terminó, Germán se recargó en la silla. «Esto es grave y peligroso. ¿Tienen pruebas?» Elías asintió y sacó la mochila. Germán revisó parte del contenido, en silencio. «Si esto es real, no solo vas a tumbar a un par de ratas, vas a prender fuego a algo grande, te van a querer callar antes de que llegue a un juez». Esa noche se quedaron en la casa de Germán. Ramiro salió al patio con una taza de café. Miraba el cielo despejado, estrellado, como pocas veces había visto en su vida. Elías salió poco después y se sentó junto a él. «¿Usted cree que vale la pena todo esto?» «No tengo dudas, pero eso no significa que vaya a ser fácil. A veces pienso que debería haberme dejado atrapar. Al menos mi hermana estaría a salvo». «¿Y quién dice que no está? La dejaste con alguien de confianza, le diste una oportunidad. ¿Vos sabés cuántos no pueden decir eso?» Elías bajó la mirada. «Me da miedo que esto sea para nada, que hagan desaparecer las pruebas, que se salgan con la suya». Ramiro lo miró. «Mirá, pibe, no puedo prometerte que todo va a salir bien. Pero te juro que no vine hasta acá para rendirme ahora. Si esto va a explotar, que nos agarre de pie». A la mañana siguiente, Germán tenía un plan. Conocía a un fiscal en San Salvador de Jujuy que venía luchando contra el encubrimiento y la corrupción. Alguien que, según él, aún no estaba comprado. «Vamos a organizar una entrega segura», explicó, «pero tienen que hacerlo en persona. Nada de mandarlo por correo ni por terceros. Si van a presentar estas pruebas, tiene que ser directo», mirándolo a los ojos. Ramiro asintió. Elías también. «Y si algo sale mal», añadió Germán, «van a venir por ustedes antes que por mí. Eso también tienen que saberlo». Ramiro miró a Elías, luego a Germán. «Entonces vamos juntos, hasta el final». Y así, entre cerros olvidados y caminos de tierra, la historia que empezó en una noche oscura, con un muchacho ensangrentado en la ruta, se transformaba en algo mucho más grande, una cruzada por justicia. Ahora estaban en marcha, y nadie iba a detenerlos sin pelear. La mañana amaneció con un cielo limpio, pero el ambiente estaba cargado. Ramiro preparaba café en la pequeña cocina de Germán, mientras Elías caminaba en círculos por el patio, con los ojos clavados en la tierra seca. La decisión estaba cerca y pesaba.
¿Estás seguro de que ese fiscal va a mover los papeles?, preguntó Elías sin detenerse. Es lo mejor que tenemos, dijo Germán, apoyado en la puerta, brazos cruzados. No es perfecto, pero el tipo tiene un historial limpio. Y más importante, odia a los que se creen intocables. ¿Y si solo lo usa para negociar con los de arriba? ¿Y si nos entrega? Por eso vas con mediador, intervino Ramiro. Yo voy a estar ahí. Vos no hablas solo, no das nada sin garantías. Y si algo se pone raro, nos salimos. Elías bajó la cabeza, respiró hondo. Yo me entrego, pero solo si garantizan que mi hermana va a estar protegida. Nada de refugios del gobierno ni de casas abiertas. Quiero saber exactamente dónde está y con quién. Germán asintió. Eso se puede arreglar, pero vas a tener que firmar una declaración y dar las pruebas. No hay marcha atrás. Ya lo sé, pero en los ojos de Elías había algo que Ramiro reconocía bien. Duda. Esa duda que nace cuando uno ha confiado tantas veces que ya no le queda fe para repartir. 3 días después, Germán organizó una videollamada privada con el fiscal Bustos. El tipo era joven, con cara de cansado y voz firme. No estaba impresionado por el drama, solo quería hechos. Ramiro y Germán explicaron el contexto. Elías se mantuvo fuera de cámara. Lo que tengo es material sensible, dijo Germán. Si usted lo toma, lo protege y lo mueve por las vías correctas. No solo saca a un chico del infierno, también destapa una cloaca que se viene arrastrando hace años. El fiscal se mantuvo en silencio unos segundos. Mándeme una muestra, un fragmento. Si es real, coordino la entrega con garantías. Pero necesito más que palabras. Germán cortó un clip de un video. Un hombre, el padrastro de Elías, negociando con otros sobre una entrega de menores. Voz clara, rostros visibles, fecha marcada. Lo enviaron. Minutos después Bustos respondió: «Es suficiente, vamos a proceder». Todo estaba en marcha, pero justo esa noche una llamada lo cambió todo. «Don Ramiro». La voz de Elías temblaba al otro lado del cuarto. «Recibí un mensaje de la señora que tiene a mi hermana. Fueron a buscarla. Dicen que sabían que estaba ahí». Ramiro sintió cómo se le erizaba la piel. «¿Está bien?» «Por ahora sí, pero ya no es seguro». Germán se levantó de inmediato. «Eso no es casualidad. Hay una filtración. Alguien en el sistema habló». Elías lo miró con los ojos llenos de rabia. «¿Y así quieren que me entregue? Me prometieron que ella estaría a salvo». Ramiro se acercó, tratando de calmarlo. «La vamos a mover. Le vamos a buscar otro lugar. Nadie va a tocarla, te lo juro. Ya no creo en juramentos». Elías se apartó. Tiró la mochila al suelo, temblando. Tal vez no fue buena idea confiar. Tal vez tenía que seguir corriendo. «¡No!», gritó Ramiro, más fuerte de lo que pensaba. «Ya no es solo por vos. Esto es por ella, por todas las que no pudieron hablar. Si te vas ahora, todo esto fue para nada». Elías respiraba agitado, pero no respondió. Solo recogió su mochila, se sentó en el suelo y tapó su cara con las manos. Horas después, Germán recibió otra llamada del fiscal. «Confirmado. Alguien dentro de la fuerza filtró la ubicación de la niña, pero ya está en otro lugar, seguro. Tenemos a un grupo de protección real. No depende de la policía local. ¿Y Elías? Voy a emitir una orden de protección, no de detención inmediata. Lo quiero en persona. Que me entregue las pruebas, su declaración, y yo me encargo del resto». Germán colgó. Miró a Ramiro. «Es lo mejor que va a tener, y es ahora o nunca». Ramiro fue hasta donde Elías seguía sentado. Se agachó a su altura. No dijo nada durante unos segundos. Luego le tendió la mano. «Vamos juntos, como lo prometí». Elías lo miró. Dudó. Luego la tomó. Y por primera vez desde que empezó a correr, eligió dejar de hacerlo. Aunque la promesa se hubiera roto, aún había algo por salvar. Ramiro se quedó solo en la cabina de la mula, mientras Elías dormía adentro, agotado después de la noche más larga.
El cielo del pueblo sin nombre se había vuelto gris, amenazando con una lluvia que no terminaba de caer. Afuera, el mundo parecía en pausa, pero adentro, todo le hervía. Sacó su celular, bajó la vista, no tenía señal. Bajó de la mula, caminó hasta un punto más alto del terreno y levantó el brazo buscando una línea. Ahí estaba, una rayita, apenas. Entró a los contactos. No tenía que buscarlo por nombre. Estaba guardado como S. Lo había dejado ahí todos esos años, sin tener el valor de borrarlo, ni de marcarlo. Respiró hondo. Sus dedos temblaban. Marcó. ¿Hola? La voz era más grave, más adulta, pero era él, Santiago. Ramiro se quedó mudo por un segundo. El tiempo pareció detenerse. ¿Hola? ¿Quién habla? Soy yo, Santi. Papá. Silencio. Al otro lado, solo el sonido del viento. ¿Por qué llamas ahora? Ramiro tragó saliva. Las palabras no salían tan fácil como había imaginado. No sé. Supongo que porque me di cuenta de que ya no puedo seguir cargando con esto. ¿Cargando con qué? ¿Con el orgullo? ¿Con haberme cerrado la puerta en la cara? Ramiro se mordió la lengua. Lo merecía. Sí, eso, todo eso. Otro silencio. ¿Estás bien? Más o menos. Estoy en el norte con un caso medio jodido. Nada que te pueda contar ahora. Pero hay un chico, Elías. Tiene más huevos que la mitad de los hombres que conocí en mi vida. Y me hace pensar en vos, todo el tiempo. Santiago no respondió. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, siguió Ramiro, su voz empezando a quebrarse. Pero necesitaba que supieras que te extraño, que me equivoqué, que me pasé de rígido, de sordo, de necio. Lo sabes ahora. Sí, ahora. Tarde, como siempre. Santiago respiró profundo del otro lado de la línea. Te odié, ¿sabes? No por no entenderme, sino por no intentarlo. Lo sé, hijo, y no sabes cuánto me duele. Tuve que aprender a vivir sin vos, a no necesitarte. Ramiro cerró los ojos. Cada palabra era un cuchillo, pero no se iba a colgar. No esta vez. Y lo hiciste bien. Pero si algún día, si en algún momento tenés un espacio, yo sigo acá. Un largo silencio los envolvió otra vez. Luego, la voz de Santiago bajó un tono. ¿Y ese chico? ¿Qué vas a hacer con él? Voy a estar hasta el final, porque él también tiene un papá que no estuvo, y yo no voy a fallarle a otro hijo más. Una pausa. Suerte entonces, viejo. Y colgó. Ramiro se quedó con el celular en la mano. No hubo perdón, no hubo abrazo, pero tampoco hubo insultos. Y eso, viniendo de Santiago, era una grieta. Y por ahí, con tiempo, podía entrar la luz. Al volver a la casa, Elías se despertó al verlo entrar. ¿Todo bien? Ramiro asintió, aunque tenía los ojos húmedos. Sí, solo tenía una deuda con el pasado que necesitaba mover. Elías lo miró en silencio. No preguntó. ¿Y te contestó? Dijo al fin, como si entendiera todo sin que se lo contaran. Sí, me contestó. Y eso ya es algo. ¿Crees que algún día te va a perdonar? Ramiro sonrió, cansado pero firme. Espero que sí, pero si no, al menos va a saber que lo intenté. Elías bajó la mirada conmovido. Yo no sé si algún día voy a tener hijos, pero si los tengo, quiero que sepan que no fui cobarde. Y no lo sos, dijo Ramiro poniendo una mano en su hombro. Sos más valiente que muchos que se dicen hombres. En ese momento no eran solo un camionero y un fugitivo. Eran un padre que aprendía a hacerlo tarde y un hijo que jamás tuvo uno de verdad, pero al menos ahora no estaba solo, y aunque la tormenta no había pasado, al menos ya sabían que pase lo que pase, iban juntos. La mula descendía en silencio por la ruta hacia San Salvador de Jujuy. Elías iba en el asiento del copiloto con la mochila entre las piernas, como siempre, pero esta vez la cargaba diferente. No con miedo, sino con determinación. Ramiro conducía sin prisa, cada tanto mirándolo de reojo. Sabía que no era cualquier viaje, era el viaje, uno que podía partirles la vida en dos. ¿Estás seguro?
preguntó Ramiro sin sacar la vista del camino. Sí, respondió Elías firme. No es justo que Belén siga creciendo con miedo, y tampoco quiero pasarme la vida escondido. Bueno, entonces vamos con todo, porque una vez que des ese paso, no hay regreso. Elías asintió y por primera vez en mucho tiempo pareció tener paz en la cara. Llegaron al edificio de la fiscalía con Germán esperándolos en la puerta. Tenía en mano un portafolio con copias impresas de las pruebas, el disco duro y la declaración redactada. Elías debía firmarla ahí mismo, frente al fiscal Bustos. El lugar era sobrio, frío. Oficinistas iban y venían, ajenos al huracán que traían esos 3 hombres del norte. ¿Listo?, preguntó Germán mientras le entregaba la hoja a Elías. El joven respiró hondo, tomó la pluma, firmó. Ramiro no dijo nada, solo se quedó de pie, como un respaldo que no se tambalea. El fiscal Bustos entró a la sala. Traía el rostro serio, pero sin arrogancia. Saludó a cada uno con un apretón de manos y se sentó al otro lado del escritorio. Gracias por venir, Elías. Sé que esto no es fácil. Vamos a revisar todo. Y si esto se sostiene como creemos, vamos a iniciar acciones de inmediato. ¿Y mi hermana?, preguntó Elías directo. Ya está bajo custodia de una ONG protegida. Cambio de nombre. Ubicación secreta. Está bien. Me lo confirmó la directora esta mañana. Elías soltó el aire como si soltara una vida entera de peso. Ramiro sintió que su garganta se apretaba, pero no dijo nada. Ahora viene la parte difícil, continuó el fiscal. Esto va a salir a la luz y cuando pase todos van a querer su versión. ¿Estás preparado? Elías dudó. Luego asintió. Que escuchen todo. No me importa lo que digan. Solo quiero que nadie más pase por lo mismo. 2 días después, un canal local soltó la bomba. Joven se entrega con pruebas sobre red de trata en el norte argentino. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos lo acusaban, otros lo llamaban valiente, pero lo que nadie podía ignorar era lo que el video mostraba. Cuerpos policiales involucrados, negocios de fachada, gente conocida. Ramiro estaba en un hotel modesto, viendo las noticias en una tele vieja. Elías a su lado en silencio. Ya empezó, murmuró el chico. Sí, y lo hiciste bien, pibe. Elías lo miró. Sin usted, ni siquiera habría llegado vivo. Y sin vos, yo seguiría siendo un viejo terco que no aprendió nada. Ambos se quedaron viendo la pantalla. Elías se veía en el recorte de la nota, tapado el rostro, la voz distorsionada, pero se notaba que era él. ¿Te arrepentí?, preguntó Ramiro. Elías negó con la cabeza. No, hoy duermo tranquilo. Y Ramiro supo que, por primera vez en mucho tiempo, él también. Ramiro encendió la mula temprano, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja. El rugido del motor le dio esa familiaridad que solo los años sobre el volante pueden dar. Pero había algo distinto. La cabina estaba igual que siempre. El termo con café, el colgante de San Cristóbal, el asiento desgastado del copiloto. Pero él ya no era el mismo. Se subió, ajustó los espejos, se persignó y arrancó despacio. El hotel quedaba atrás. También Elías. También un capítulo que lo había sacudido por dentro. Miró por el retrovisor. «Suerte, pibe», murmuró con voz rasposa. «Nos vemos en otro cruce». La ruta estaba vacía, silenciosa. Las curvas conocidas ahora le hablaban diferente. Ramiro recordaba cada tramo, cada bache, cada punto ciego donde el peligro podía aparecer. Pero esta vez no pensaba en eso. Pensaba en su hijo, en Elías, en la llamada que hizo días atrás, en la grieta que, aunque pequeña, había abierto un hilo de luz. ¿Cuántas veces dije que no podía cambiar? ¿Cuántas veces usé la ruta como excusa para no mirar hacia adentro? Pasó frente al desvío donde lo recogió por primera vez. Apretó el volante. En ese mismo punto, una vida le cayó en la cabina y le cambió el rumbo. A veces uno no decide el destino se sube y te obliga, murmuró. Se detuvo en un parador viejo.
Uno de esos donde el café siempre sabe a quemado y las medialunas están duras, pero el silencio vale oro. Pidió un cortado, se sentó en una mesa mirando a la carretera. 2 camioneros entraron, hablaron de las noticias. ¿Viste lo del changuito que destapó esa red? Dicen que fue por la hermana. Sí, loco, qué huevos. Y dicen que un camionero lo llevó hasta allá, que se la jugó feo. Ramiro bajó la mirada a su taza. No dijo nada, solo sonrió leve. No buscaba reconocimiento, nunca lo hizo. Pero escuchar eso le movió algo, como si esa historia, tan suya y tan ajena, ya empezara a ser parte del camino. Pagó, dejó propina y volvió a su camión. Horas después, ya con la ruta bien avanzada y la radio sonando bajito, recibió una notificación. Era un audio. Lo abrió. Era la voz de Elías. «Hola, don Ramiro. Solo quería agradecerle de verdad, no solo por no dejarme botado, sino por enseñarme que no todos los adultos fallan. Belén está bien. Ya va a empezar clases en otro lugar. Tiene una cama caliente, come tranquilo y no se esconde. Yo estoy esperando que sigue, pero por primera vez en años no tengo miedo». Ramiro no contestó, solo escuchó. Volvió a mirar el camino. Una lágrima se le escapó, pero no la limpió. Así se siente cuando uno hace lo correcto, ¿no? Y con el viento pegando de frente, la mula rodando firme y el peso del alma un poco más liviano, Ramiro supo que la carretera seguía. Pero él ya no iba solo, iba con historias, con redención y con la certeza de que, incluso en los caminos más jodidos, siempre hay lugar para empezar de nuevo. La mañana caía suave sobre la ruta. La luz filtrada entre nubes iluminaba la cabina de la mula con un resplandor tibio, casi íntimo. Ramiro ajustó el retrovisor. Encendió la radio en volumen bajo y se acomodó el cinturón como quien ya no corre contra el tiempo. Solo lo acompaña. Llevaba una carga liviana esa vez. Autopartes para un taller en Tucumán. Nada especial, nada urgente, pero por dentro sentía que era el viaje más importante de su vida. Porque ahora no solo movía fierros, movía historias. Dejó que la ruta lo llevara, sin pelearle. Y justo cuando pensaba que el día iba a ser uno más, el celular vibró en el tablero, un audio. Remitente desconocido. Duración 22 segundos. Lo abrió. «Hola, don Ramiro. Soy Belén, la hermana de Elías. No sé si esto está bien o mal, pero yo quería decirle gracias por no soltarlo, por ayudarlo cuando nadie más lo hacía. Él siempre fue todo para mí, aunque nunca supo cómo decirlo. Usted no es solo un camionero, es parte de mi historia ahora. Cuídese mucho, por favor». El audio terminó, y el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Ramiro se quedó quieto, mirando al frente pero sin ver. Las palabras de la niña, porque eso era, una niña, lo habían perforado como pocas cosas. No eran solo agradecimientos, era algo más profundo, era un reconocimiento sin filtros, una bendición que venía de una voz que había sufrido demasiado, y aún así sonaba con ternura. Ramiro volvió a poner el audio, 1, 2, 3 veces, no por vanidad, por necesidad, porque esa voz limpia, honesta, lo conectaba con todo lo vivido. La primera noche de lluvia, Elías golpeando la puerta de su camión, el miedo en la curva, el retén, la confesión. ¿Cuántos lo habrían dejado tirado? ¿Cuántos habrían mirado para otro lado? Y sin embargo, ahí estaba él. Un viejo de 60 y tantos, con más caminos recorridos que amigos, escuchando la voz de una niña que lo veía como un héroe. Y aunque nunca se sintió uno, por primera vez no lo rechazó. «Gracias a ti, nena», susurró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La mula avanzaba firme, como siempre, pero Ramiro ya no se sentía solo, no porque hubiera alguien al lado, sino porque ahora, en esa cabina donde antes reinaban el silencio y la rutina, había ecos de palabras que pesaban, pero no dolían, que acompañaban. Elías,
Belén, Santiago, 3 nombres que lo habían atravesado como rutas sin señal, pero que lo habían traído de vuelta a sí mismo. Sacó su teléfono, grabó un audio y lo envió de regreso. Hola, Belén, no tenés idea de lo que significó tu mensaje. Gracias, de verdad. Seguí creciendo fuerte como hasta ahora, y cuando te pregunten quién te cuidó cuando nadie más lo hizo, podés decir con orgullo que fue tu hermano, y un camionero que solo hacía lo que creía justo. Guardó el celular, sonrió leve y pisó el acelerador. El cartel decía Tucumán a 186 kilómetros, pero Ramiro no pensaba en kilómetros, pensaba en lo que venía después. Tal vez seguiría llevando autopartes, tal vez recorrería los mismos caminos de siempre, pero él ya no sería el mismo conductor. Ahora sabía que un camión podía cargar más que mercancía, podía cargar historias, cargar verdades, cargar esperanza. Y mientras el viento le silbaba por la ventanilla, Ramiro entendió algo. Hay cargas que te cambian, que no te aplastan, sino que te transforman. Y si alguna vez dudó de si aún tenía algo que ofrecerle al mundo, ese audio, esa voz, ese viaje, se lo habían respondido. Sí, tenía mucho por dar, y mientras la mula avanzaba, su alma también, con rumbo abierto, con la ruta encendida, y con la certeza de que a veces basta una decisión para cambiar más de una vida. A veces los caminos más importantes no están marcados en el mapa, son aquellos que tomamos con el corazón. Ramiro no salvó al mundo, pero salvó una vida, y sin saberlo, también la suya. Porque cuando elegimos actuar con compasión en lugar de indiferencia, cuando decidimos cargar con alguien más en nuestro viaje, aunque no sepamos a dónde nos va a llevar, entonces descubrimos que aún queda humanidad en la carretera. Esta historia no es solo de un camionero y un muchacho perdido, es de todos nosotros, los que alguna vez fuimos salvados por un acto de bondad. Los que, aun sin darnos cuenta, podemos ser el cambio en la vida de alguien. Si esta historia te tocó el alma, déjanos un comentario. Queremos leerte, saber qué hubieras hecho tú en el lugar de Ramiro. ¿Te hubieras detenido? ¿Lo habrías ayudado? Tu opinión vale, porque formas parte de esta comunidad que busca algo más que entretenimiento, busca conexión, busca verdad. Dale like si sentiste que esta historia merece ser escuchada. Compártela con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza en el camino. Y suscríbete al canal si quieres seguir recorriendo con nosotros historias tan intensas y humanas como esta. Aquí, en cada curva, en cada pausa, en cada final, hay una nueva historia esperando ser contada. Y tú eres parte de ella.